Lo que voy a hacer en esta última sesión es un poco diferente, en el sentido en que vamos a hablar de dos reyes que decir que son malos es caer corto. Malos no. Sus nombres son sinónimos de la maldad en los dos casos. Y la verdad es que son casi 20 años en el ministerio, y creo que es la primera vez que voy a, predicar sobre Jeroboam y Acab, porque nunca me he encontrado en situación para predicar de estos reyes. Sí que he predicado de Jehú, que es el único rey en todo el reino del norte que es menos malo que los demás. No para decir que es bueno, exactamente. Es un adorador de Jehová, pero se pasa también. Y al final, Dios le llama para traer juicio contra la casa de Acab. Y curiosamente, él no solamente termina con la casa de Acab, sino que incluso termina contra el rey de Judá, creando el vacío de poder que nos lleva a tener ahí a Atalía, la reina madre, que mata a todos sus nietos. O sea, crea un desastre, no solamente no solamente quita la casa de Acab, sino termina también con el rey. Y si no llega a ser por la providencia de Dios, que Dios protege a ese niño y Dios preserva al linaje de David, realmente ese linaje del rey David se ve casi más ¿vale? Pero bueno, Jehú es una figura que por lo menos tiene más más idea espiritual. Pero los dos hombres que vamos a ver hoy realmente no son adoradores de Jehová, ni tienen cualidades que podemos decir, mira, como hacía Jeroboam. No en ese sentido. Entonces, en ese sentido voy a hablar de tipos inversos, en el sentido de que de la misma forma que en Saúl preparamos la expectativa mesiánica, pues también en Jeroboam y en Acab también sentimos algo de esa expectativa mesiánica. Bien, el enfoque hasta ahora ha sido realmente en Judá, que es tal como lo hace en Crónicas, como comenté en la sesión anterior. Si lees Crónicas, tienes un enfoque en Judá, en la casa de David, pues trazando esa línea que Dios había prometido, que un hijo de David se sentaría sobre el trono para siempre, y entendemos que este hijo es Cristo, el Mesías. Todavía estamos esperando la última manifestación de este reino, pero tan firme, tan seguro como cualquier cosa que podemos imaginar que nos prometen, así es el reino de Cristo. Pero tenemos estos reyes del norte, y como decíamos en Reyes, pues siempre tenemos ese contexto para entender lo que está pasando. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando hablamos de Asa y vimos que Baasa le ataca. Baasa es uno de los reyes del norte, y entonces, los vemos de vez en cuando en Crónicas, pero es en Reyes donde realmente los vemos. Pero quiero ver qué podemos decir de Jeroboam y de Acab. Así que vamos a arrancar con Jeroboam. Primeramente, lo que me llama la atención de Jeroboam es el contraste que podemos encontrar con Roboam. Bien, si recordáis en esa tabla que hemos visto en la página 9, tenemos Saúl, David, Salomón, y entonces tenemos la división. Roboam es el hijo de Salomón, que no es muy sabio, como comentamos. Y al otro lado tenemos Jeroboam. Ahora, ya hemos comentado que Roboam es necio porque pide consejo, pero ya sabe que no va a coger el consejo. Antes de escuchar otro consejo, ya ha rechazado el primer consejo. Y comentamos esa necedad de la mente humana que dice, no, yo sé mejor. No, eso es malo.
tiene que haber otro consejo que me guste más. Y tú sigues pescando, que ya lo encontrarás. Alguien te dará el consejo que quieres escuchar. Pero vemos que he puesto aquí esa frase. Roboam confía en su propia sabiduría y pierde las tribus del norte. Él, incluso hay una historia ahí que cuando él contesta ásperamente a los que venían pidiendo que suavice un poco su política, y él contesta como un chulo, no, menos no, más, os voy a poner más presión. Y salen de allí, y él envía a Hacienda, al inspector de Hacienda, para recoger los impuestos, y casi lo matan. Y se escapa de ahí y dice: rey, eso va en serio, esta gente. Y él ve que no tiene más remedio que echarse para atrás, que ha perdido esas 10 tribus del norte. Y entonces aparece Jeroboam. Jeroboam hemos visto ya. Jeroboam es una persona que curiosamente lo comentamos con Salomón. No sé si recordáis el comentario que hicimos aquí en la página 12 o 13, pero en 1 de Reyes 11 ya habíamos conocido a Jeroboam. Vamos a mirarlo rápidamente. ¿Es el 13? Ah, sí. Bien, es 1 de Reyes 11, del 26 al 40. Nos dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuyo madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Y nos dice que lo que pasa es que al final termina huyendo del país, se va a Egipto, y es solo cuando ve que ha terminado ese reinado de Salomón que él vuelve a venir a Israel. Entonces tiene un papel pues muy importante en ese conflicto, porque realmente él es una figura que tiene carisma. Siempre hace falta un personaje con carisma para levantar un revuelto, un jaleo, ¿no? Entonces él es una figura que sabe mover las multitudes, y él es el que confronta a Roboam en cuanto a la situación del país, y el que dice, cuando Roboam contesta así neciamente, él es el que dice: vale, ya está, ya no hay más diálogo, ya directamente declaramos independencia unilateralmente. Bueno, ya suena otra cosa. Pero lo que me llama la atención es lo que tenemos en el 11:29. Mirad ahí, 1 de Reyes 11:29. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Inciso, fijaos ya en los días de Salomón, donde había llegado la idolatría. Todo esto está ocurriendo en Judá, y Dios dice: asco, mira, no puedo más. Y por eso es increíble volver a recordar hasta dónde llega Salomón con su sabiduría, su gran sabiduría, hasta dónde llega
en abrir la puerta a esta idolatría que Dios dice, basta ya, yo no puedo más. Vale, voy a saltar un poco. Versículo 37. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. El versículo 38, sinceramente, no lo esperaba. Tú lees y dices, se me había olvidado de que Dios le había hablado así a Jeroboam. Porque Jeroboam llega a ser pues un nombre recurrente en reyes que se entregó a los pecados de Jeroboam. Hizo los pecados de Jeroboam. Jeroboam es sinónimo con la maldad a lo largo del resto del libro. Y sin embargo, en su comienzo, Dios envió un profeta para decir, vale, vamos a tener las cosas claras. Tú vas a ser rey, no porque tú tienes carisma y tú has montado ahí pues una rebelión contra el hijo necio de Salomón, sino que tú vas a ser rey porque lo quiero yo. Yo te voy a establecer como rey. Y como rey, yo te voy a decir lo mismo que dijo David a Salomón cuando él asumió el trono. Eso es, esfuérzate y sé hombre, y guarda mis decretos, y yo te voy a bendecir. Son las mismas palabras que tenemos aquí en la boca del profeta, que dice a Jeroboam, vale, aquí está Jeroboam, Dios te va a hacer rey sobre 10 tribus. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Porque si tú prestas atención y obedeces mis mandamientos, te voy a edificar casa, como lo dice con David. Son palabras mayores. Recordamos que David tenía el pensamiento de hacer una casa para Dios. Y me encanta cuando Dios dice, perdón, David, el trato aquí es que yo te voy a hacer casa a ti, no que tú me vas a hacer casa a mí. ¿Tú crees que necesito una casa? ¿Tú crees que yo habito en una casa? No, el gran pensamiento es que yo te voy a hacer una casa a ti. Y esa casa espiritual es lo que desemboca en Mesías. Es realmente esa gran esperanza mesiánica. Así que Dios promete exactamente lo mismo a Jeroboam, menos Mesías, pero que Dios iba a establecer su familia en una dinastía eterna. Cosa que no ocurre. Si recordáis, en el bosquejo, Jeroboam solo tiene un hijo, Nadab, y después viene Baasa, que no es de la familia. O sea, esa casa que Dios prometió llegó a ser no generaciones, sino una generación. Porque sabemos lo que hizo Jeroboam. Jeroboam no hizo caso a lo que Dios le dijo. Así que tenemos ese trato con Ahías al principio del reino, y tenemos ya un ofrecimiento que hace Dios, que dice, si tú prestas atención, yo te voy a bendecir. Yo tengo planes que puedo bendecirte. Lo interesante es que vuelve Jeroboam a tener contacto con varones de Dios, profetas. El siguiente profeta que encontramos es en el capítulo 13. Bueno, antes de llegar ahí debería comentar. ¿Qué hace Jeroboam? ¿Hace lo que le ha dicho el profeta? Pues sigue a Jehová de todo corazón, guarda los preceptos de Jehová. ¿Qué va? Lo primero que hace es tomar una decisión política que tiene mucho sentido. Él dice, un momento, eso no lo había pensado muy bien, lo de la rotura, ¿no? Porque claro, la sede espiritual de la nación está en Jerusalén. Y se supone que ahí está el altar y todos tienen que ir a ese altar. Si todo el mundo tiene que ir a Jerusalén a adorar a Jehová,
Claro, lo último que queremos es todos unidos ahí cantando canciones de alabanza y... No. Es que nos va a deshacer esa rotura que estamos haciendo. Entonces él dice, lo que tenemos que tener es pues un culto localizado. O sea, tenemos que tener lugares de culto en Israel sin tener que cruzar a Judá. Y curiosamente, no solamente establece un lugar de culto que Dios siempre había dicho, no, un lugar. Dios nunca había buscado muchos lugares de culto. Dios siempre había hablado de un tabernáculo, un lugar alto, un templo. Y lo primero que hace Jeroboam es decir, bueno, uno es un poco de jaleo que todo el mundo... igual tienes que viajar más. Vamos a hacer 2. Y él establece 2 focos de culto, uno en el sur y otro en el norte. Y así es más cómodo. Nadie tiene que viajar tanto. Si vives en el sur no tienes que viajar hasta el norte. Tampoco estamos hablando de tanta distancia, pero qué bonito tener las cosas tan cómodas que nadie puede quejarse. ¿Y luego qué? ¿Qué vamos a hacer en estos sitios de culto? ¿Qué vamos a hacer? Y parece que Jeroboam pues investiga en la historia de la nación y tiene una idea genial. En nuestra historia hay un sitio que tuvimos un altar y vamos a volver a esto. Vamos a volver a hacer becerros de oro. Un becerro de oro, igual que nuestros padres trajeron de Egipto con ellos. Y él vende ese nuevo culto en Israel. Vamos a adorar a Jehová mediante el becerro de oro. Y va a ser cómodo porque no tienes que ir a Jerusalén, puedes ir a Dan o puedes ir a el otro sitio, no me acuerdo ahora el nombre. Pero, ¿cuál es? En Betel. Fíjate, en Betel, que la casa de Dios, donde Dios se había manifestado a Jacob. Entonces establece estos 2 focos de culto con ese becerro de oro y toda la nación va detrás de él. Y dices, ahí está Jeroboam. Dios dijo, guarda mis mandamientos y te voy a bendecir. Y Jeroboam dice, no, tengo mejor idea. Mira, voy a hacer... Vale. De la misma forma que Roboam, pues confía en su propia sabiduría, que era necio, y al final pierde el reino. Jeroboam confía también en su propia sabiduría y al final, pues tampoco continúa ese reino de Jeroboam. El siguiente encuentro que vemos con un profeta de Dios se encuentra en 2 de Reyes 13. Primero de Reyes 13. En los apuntes he puesto 2. No sé por qué. ¿Será el corrector también que... ¿O no? Bueno. En Primera de Reyes 13 tenemos una historia que nos dice aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Qué curioso cuando Dios nombra a una persona en su profecía. Josías. Yo no conozco a ningún Josías. Ya nacerá. Y efectivamente nace este Josías y cumple la palabra de Dios. Curiosamente, cuando está haciendo esto, cuando está sacrificando sobre estos altares esos huesos, que realmente la función al final es desantificar estos sitios, hacerlos pues ofensivas. Llega y hay una tumba allí y dice, ¿esta tumba de quién es? Y alguien dice, ese es el profeta que dijo que ibas a hacer lo que estás haciendo hoy. Curiosamente es este hombre. Y dice Josías, vale, déjalo en paz, que no lo sacas de esta tumba.
Bueno, el profeta llega y profetiza así. Una vez más, tenemos Dios interviniendo, hablando con Jeroboam, diciendo: cuidado, Jeroboam, cuidado, tú estás haciendo algo y no vas a triunfar. Dios castigará, Dios no dejará que esto vaya así. Pero Jeroboam es que ya tiene rumbo fijo y no hay vuelta para atrás. Él no quiere volver atrás. Así que tenemos esa gran profecía sobre Josías que luego se cumple más adelante en el capítulo 23 del 13 al 18. Eso me parece que sí que es segundo de Reyes ahí. Pero tengo un desastre aquí con los números, así que tampoco voy a decir mucho. Vale, por tercera vez vemos a Ahías en el capítulo 14. Es el mismo que había profetizado a Jeroboam antes de llegar a reinar. Dios le vuelve a dar un mensaje al rey. Esta vez es un poco diferente. Nos dice en el capítulo 14 que el hijo de Jeroboam cayó enfermo. Entonces, versículo 2: y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo. Silo es de los otros. O sea, fíjate, nosotros tenemos cómodos cultos en Betel y en Dan. Pero tú vete al sitio de verdad y consulta a Jehová. Qué interesante cuando uno tiene que reconocer que sus dioses no son suficientes y va buscando otro. Así que la mujer se disfraza para que nadie la reconozca, porque realmente si cualquier otro lo hiciera, el rey se enfadaría con ellos, pero es su esposa. Pero curiosamente, cuando sale, entra en la casa de Ahías y nos dice que sus ojos habían oscurecido y Dios le había dicho: viene la mujer de Jeroboam, pero viene disfrazada. Y entonces, otro momento buenísimo en las escrituras, ¿no? Un hombre ciego está sentado, entra una mujer disfrazada y dice: adelante, mujer de Jeroboam. Y la mujer: pero nadie me ha reconocido por todo el camino. Pero los ojos de Dios son diferentes, que Dios, no hay disfraz que nos esconda de los ojos de Dios. Y Dios dice: vuelve a tu esposo y dile: en el momento que tú llegas, el niño morirá. Me pregunto si ella tardó en volver, pero efectivamente cuando ella volvió, murió el niño. Y Dios tiene esa profecía para Jeroboam. Nos dice, versículo 8: y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes que ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Yo no deseo escuchar eso de mi familia nunca. Las imágenes son feas. Como se barre estiércol. ¡Qué asco! No me apunto para ese trabajo. Pero dice: porque tu familia es como estiércol. Porque vosotros os habéis echado a Dios por la espalda. Yo quería que tú llevaras mi pueblo con un propósito. Y tú has hecho caso omiso y has hecho lo que te ha dado la gana. Y por lo tanto, yo voy a juzgar. Qué triste que pensar en lo que Dios podría haber hecho por Jeroboam y ver cómo termina Jeroboam. Jeroboam es el que incita a la idolatría. Ahora, esto va más lejos.
recordamos a los samaritanos, ¿no? Los samaritanos los samaritanos son tipo... Todo el mundo, samaritano, ¿vale? ¿Quiénes son los samaritanos? Bueno, cuando las tribus del norte, al final, cuando Dios los lleva en cautiverio, ¿qué hace Dios? Bueno, ¿qué hace los sirios? Pues los asirios los reemplazan con, pues, otros pueblos. Y estos pueblos dicen, nosotros no conocemos a los dioses de la tierra. Y dicen, pues mandaremos un sacerdote para instruiros. Y les instruyen en esta religión rara que había creado Jeroboam, que tenía el concepto de Jehová, pero tenía becerros de oro, tenía todas estas cosas raras. Y cuando Jesús viene, la samaritana le pregunta, oye, veo que tú eres un hombre religioso. Tengo una pregunta teológica. Que no hay nada como hablar del pecado que despierta preguntas teológicas, así muy profundas y que son un poco más cómodas que hablar del pecado. Mira, en este monte o en Jerusalén, ¿cómo es eso? Esto es el fruto de Jeroboam. Este es el fruto de Jeroboam. Que Jeroboam es el que tenía la idea genial de crear un culto aparte. ¿Y cómo además hay que adorar a Dios? Porque nuestros padres dicen, y tienes una confusión que hasta los días de Jesús estaba allí causando problemas entre estos samaritanos y los judíos. Y Jesús, qué bonito que corta por en medio y dice, no, viene un momento que ni en este monte ni en Jerusalén. Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. A mí me deja de piedra pensar que Dios está buscando adoradores. ¿En serio? Dios no necesita adoradores. Dios es Dios. Dios no necesita nada. Sí, pero Dios desea adoradores. Y no pide que midas 2 metros, seas fuerte como un culturista, que cantes como... Dios dice, no, quiero uno que me adore en espíritu y en verdad. Puede ser que cuando tú cantas se acercan los gatos del vecindario. Puede ser que cuando tú adoras a Dios es un poco raro. Otros te pueden mirar un poco raro. Pero Dios busca el espíritu y la verdad. Qué bonito que eso es lo que Dios busca. Entonces, esto es Jeroboam. Jeroboam que tiene contacto con los profetas de Dios y como vimos ahí, pues puso detrás de él a Dios y siguió por su camino. Así que Jeroboam y Roboam al final son muy parecidos. Roboam no comete los mismos pecados de Jeroboam, pero al final los dos pues siguen sus propios caminos. Siempre vuelvo a ese proverbio. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero el fin es camino de muerte. Y eso es Jeroboam, que él, yo tengo una solución buenísima. Es camino de muerte. Ahora, quiero hablar también de Acab. Acab, también, digo Acab y los profetas, porque curiosamente Acab es un personaje que siempre está envuelto con profetas. Cada vez que vemos a Acab hay profetas en medio. Os he dicho que Acab es un rey malo, un poco tonto también, pero malo. Está casado con Jezabel. Hace unos años en la universidad estaba pasando lista el primer día y una chica, Jezabel. Dijo, perdón, Jezabel, ¿dónde estás? Dijo, ¿Tus padres? Bueno, que, en fin. Supongo que el nombre suena un poco exótico y Jezabel. Me llama la atención porque en la Biblia Jezabel sale pintándose, se pintó y salió al balcón. Esta chica venía muy pintada, que no le pregunté si estaba en el balcón o no, pero bueno. Bueno, nada. Acab desde el primer momento sigue en la idolatría. Y de hecho es curioso notar que Primero de Reyes dedica una cantidad importante de capítulos al personaje de Acab.
O sea, cuando leemos de Primero de Reyes, Acab es un personaje importante. Bien, Acab es idólatra. Desde el primer momento. Su esposa es idólatra y él, pues, con ella también. Nos dice en el capítulo 16, versículo 31, nos dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. O sea, Jeroboam que hizo los ídolos estos, a Acab le parecía cosa ligera. Como que Jeroboam ha hecho poco. Tendría que haber hecho más. Bueno, y nos dice, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. O sea, ahora ya no solamente tenemos Betel y Dan, donde hay un becerro de oro, sino que tenemos un templo de Baal en Samaria, porque después de todo queremos ser tal como los demás. Oye, qué chulo, vamos a hacer el culto a Baal. Vemos que se casa con una mujer y sigue los dioses de su mujer, cosa que ya habíamos comentado con Salomón. Y de hecho debemos entender cuando dice el Nuevo Testamento de no unirnos en yugo desigual, porque hay un poder muy fuerte. Debemos estar unidos en nuestra fe, y cuidado, jóvenes, con ese pensamiento de voy a hacer evangelismo. Por la gracia de Dios, Dios obra a veces, pero ese no es el plan de Dios, de hacer evangelismo así de matrimonio. Bien. Nos dice en el versículo 32 que tenía 450 profetas, y luego después tenía profetas de Asera que tenía otros 400 profetas. O sea, hay 850 profetas falsos que están comiendo la mesa del rey. Eso no significa que necesariamente que cada vez que se ponía la mesa tenía que poner 850 platos. Lo que significan es que sus gastos corrían por la casa real. O sea, son funcionarios. Cuidado, si tenemos algún funcionario aquí, tampoco quiero decirlo así. Bueno, la idea es que estos hombres no son profetas a sus gastos, su propio gasto, sino que el mismo rey y reina pagan los gastos de estos profetas. Entonces, justo en este contexto dices, vaya situación, ¿no? Tenemos una situación en que nunca peor, ¿no? Y justo en este contexto aparece el profeta Elías. Justo en ese contexto. Dios levanta a Elías, y Elías va y predica al rey y dice, Dios no va a enviar lluvia a la tierra. Y el rey se enfada con él y Dios dice, tengo un sitio para ti, Elías. ¿Recordáis dónde le lleva a Elías? Le lleva al arroyo, al río ese, y lo esconde ahí. Y todos los días Dios envía así el macauto, pero por pájaros, y le manda comida todos los días para sustentar al profeta. Y cuando se acaba el agua, ¿dónde le manda Dios a Elías? A la casa de la viuda. ¿Y dónde estaba la casa de la viuda? Curiosamente, está en el país de Jezabel. Fíjate que Dios envía a su profeta justo donde, cuando Acab dice, ¿dónde has estado? Hemos buscado por todos sitios. ¿En casa de tu mujer has buscado? Curiosamente, Dios lo escondió allí y estuvo ese tiempo allí también. Y cuando vuelve Elías, tenemos el gran enfrentamiento en Carmelo. Sé que sabéis la historia. El gran enfrentamiento en Carmelo. Me encanta el versículo 17 del 18. Cuando Acab ve al profeta, dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Perdón? No. Eres tú el que está turbando a Israel.
Tú eres el que está metiendo los ídolos por todas partes. Qué curioso el mundo, siempre parece que tienen la visión al revés, que la culpa es nuestra. Y dice, no, vosotros sois los que estáis dejando a Dios, abandonando a Dios y buscando otros caminos. Ese gran enfrentamiento en Carmelo, sabéis la historia, ¿no? Que citan a estos profetas a los 850. Al final no vienen los 850, solo vienen los 400 de Baal. Pero ahí los pobres hombres dicen, vale, aquí es lo que vamos a hacer. Vais a tener vuestro altar, yo voy a tener mi altar, vosotros vais a poner vuestro sacrificio, voy a poner mi sacrificio, pero nadie pone fuego. Que los dioses manden el fuego. Y los pobres profetas de Baal, todo el día allí, gritando, saltando, y no venía. Y el profeta, otro momento bueno que ves, el profeta ahí dice, pero seguro que vuestro Dios no está de vacaciones o algo así. Me parece que es festivo, ¿no? Que a lo mejor está de siesta. Bueno, ahora se despertará, ¿no? Que adelante. Bueno, ahí está chinchándoles todo el momento. Y cuando llega el momento, el profeta edifica el altar y en una oración sencilla, Dios manda fuego del cielo que no solamente enciende el sacrificio, sino que termina con todo el agua que hay alrededor. Y la reacción del pueblo no se puede perder. ¡Jehová es Dios! Sí. Ahora es fácil decir. Ahora que habéis visto caer fuego del cielo, es fácil decir Jehová es Dios. Pero parece ser que hasta Acab lo reconoce. ¿Habéis notado esta frase que está en los versículos 41? Que dice, sube, come y bebe. Sube, en Carmelo. O sea, no dice, vete, pilla algo para comer por el camino. No, dice, sube a la comida. ¿Y de qué pasa con esa comida? Porque parece que tiene que ver con el sacrificio. Y empezamos a entender que Acab tiene un poco de claudiqueo. No sé si esta palabra existe, pero voy a decirla de todas formas. Tiene un poco de, yo soy gran seguidor de Baal, pero hay algo siempre que, Jehová, algo allí. Y parece que él acabes llevado por el momento también, un poco de, sí, Jehová es Dios, es verdad. Y Elías coge tranquilamente y degolla a los 400 profetas, y Acab no parece poner así pegas. Parece que es llevado por el momento. Y luego después es cuando llegue al palacio y le cuenta a su mujer todo lo que ha pasado. ¡Ay, tendrías que haberlo visto! ¡Era increíble! Cayó fuego del cielo y degollaron los 400 profetas. Y el jefe dice, para. Vuelve atrás. ¿Qué has dicho? ¡No! ¡Han matado a los 400! ¿Mis profetas? Tráeme mi carta. Voy a escribir una nota. Y acá quizás empieza, ¡ay, sí, cariño! ¡Ay, es verdad! Está mal lo que ha hecho este hombre. ¡Ay, no estoy de acuerdo! No. Esa respuesta correcta. En el capítulo 20 tenemos el conflicto con Ben-Hadad de Siria, que Dios le entrega en las manos al rey de Siria. Y curiosamente Acab, en un estilo parecido a lo que vimos en la sesión anterior en cuanto a Jeroboam, cuando él coge al rey a su enemigo, le hace subir al carro y dice, somos hermanos. ¿Vive aún mi hermano? Dile que le quiero buscar porque es mi hermano. Y Dios manda un profeta, que esa historia también es muy buena, ¿no? El hombre que busca a otro dice, pégame. No te voy a pegar. Dice, pégame. No. Dice, vale, te encontrará un león y te va a comer. Pégame. El otro, vale, yo te pego. Después del primero. Y viene así, y el rey dice, ¿qué te pasa a ti? Dice, no, bueno, estaba allí y había pues un prisionero, y el que lo había capturado me dijo, guarda a este hombre con tu vida. Pero yo estaba ahí, empecé a hacer esto, lo otro y tal, y cuando miré, no estaba el hombre, se me escapó. Y Acab dice, así morirás. Y el profeta se quita su disfraz y Acab dice, eres tú. Y dice, Dios te ha entregado un prisionero
y tú lo has dejado escapar, Dios piensa igual sobre ti. Vuelvo a decir, es curioso, Acab siempre tiene este contacto con los profetas de Dios. Luego después tenemos la historia de la viña de Nabot, también una historia muy conocida. También me encanta esa frase cuando Elías se encuentra con Acab en ese huerto, ¿no? que ha cogido, y Jezabel ha matado a un hombre para que el rey pueda tener su sitio, ¿no? Y cuando aparece ahí Elías, dice Acab: me has hallado, enemigo mío. ¿Elías era enemigo de Acab? No lo era realmente, pero os digo eso, prefiero ser como Elías y tener al que no es amigo de Dios llamándome enemigo, que ser como Josafat y llamar al enemigo de Dios mi amigo. ¿Lo habéis entendido? Bueno, lo curioso de esta historia es que Elías anuncia el juicio de Dios contra Acab, da la vuelta para irse y Dios dice: para, Elías, Acab se ha arrepentido. Vuelve atrás y dile que ya que he visto su corazón, que se ha arrepentido, no voy a traer esto en sus días, sino que después de su muerte, luego voy a borrar su casa. Ese es el momento que, si yo soy Elías, yo le digo a Dios, esa es confesión, ¿vale? Yo le digo a Dios: ¿sabes? Mándalo por otra persona, ¿eh? Yo no doy este mensaje. En serio, Acab, ¿tú crees que yo le diga: manda a otra persona? ¿Tú sabes lo que ha hecho este hombre? ¿Qué? Lo que me llama la atención es que Elías da la vuelta, vuelve atrás y dice: Acab, Dios dice que puesto que te has arrepentido, esto no vendrá en tus días. Vuelvo a decir, el profeta de Dios tiene que tener el compromiso de decir: yo digo la palabra de Dios, yo no entro. ¿Sabes que hay personas que a veces yo digo, después de lo que me ha hecho a mí, yo no vuelvo a ver a esta persona? Y mi llamamiento como pastor viene para decir: ponlo a un lado y haz el ministerio. Sí, pero lo que me ha hecho a mí, ya. Mi llamamiento es el llamamiento de profeta, de dar el mensaje de Dios. Y eso es lo que veo en Elías, esa sumisión a Dios que vuelve al rey. Ahora, digo todo esto porque ya estamos para enlazar en la historia que ya hemos visto, la historia de Josafat. O sea, cuando vimos la historia de Josafat en la sesión anterior, todo esto ya había ocurrido. Ya Acab había tenido el conflicto con Elías por el tema de la sequía. Había tenido el enfrentamiento en Carmelo. Había visto cómo se había matado a 400 profetas de Baal. Jezabel había hecho lo suyo para meterle miedo al profeta, que funcionó al final. Dios había restaurado al profeta. El rey había dado la vuelta. Y cuando Dios le dio la victoria contra el rey de Siria, él cogió y dice: tú eres amigo mío, y le perdonó. Y el profeta le había denunciado. Y luego después, él había matado a un hombre inocente para poder aprovecharse del viñedo de este hombre. Todo esto ha ocurrido. Y de repente, Josafat dice: oye, tú y yo somos iguales. Yo soy como tú. Oye, ¿vamos juntos a la batalla? ¡Claro! Me disfrazo y tú vas en ropas reales. Vale. Oye, ¿pero no tienes aquí un profeta de Dios? Sí, pero no me gusta mucho porque siempre dice cosas malas. Todo esto es el trasfondo de lo que ocurre aquí. Y como vimos ahí en esta batalla, lo que comentamos, ese hombre que al azar tira la flecha, y la flecha entra justo donde Dios había destinado que entrara, y Dios termina con la vida de Acab con una flecha al azar. Y así muere Acab ese día, y es después Jehú, uno de los hombres que está presente con él ahí en la viña de Nabot, uno de los hombres que había escuchado esa profecía de boca de Elías, el que realmente es usado por Dios
para exterminar toda esa casa inicua de este hombre, esa casa de personas que solo se vendían para hacer lo malo ante Dios. Vuelvo a decir, estos reyes que hemos visto, bien, entre ellos, pues por supuesto, después tenemos Baasa, tenemos estos otros nombres, ¿no? Que estamos saltando a los personajes importantes. Son reyes malos, pero incluso en ellos veo un tipo inverso de lo que es el Mesías. Yo pienso en Jeroboam, ese hombre que... Bueno, Jeroboam y también Roboam. Estos hombres que piensan que saben lo que tienen que hacer. Son sabios en su propia opinión. Y el resultado es nefasta. Pero pienso en el Mesías. El Mesías que viene con la perfecta sabiduría. Pero cuidado, que esto llega a nosotros. Puse el texto de Santiago 3. Cuidado con... Bueno, eso es la sabiduría que es de lo alto. Ese pensamiento de que hay una sabiduría que es terrenal, diabólica, es carnal. Tenemos que tener mucho cuidado de esta sabiduría. Mucho cuidado con pensar que nosotros somos suficientes para guiar nuestras vidas, que nosotros sabemos mejor. Y estos dos reyes me hablan de eso. Me hablan del peligro que hay cuando yo cojo las riendas de mi vida y empiezo a hacer cosas. Porque todos pensamos que estamos haciendo lo más sabio posible. Todos pensamos que estamos yendo por buen camino. Yo hablo con mucha gente y claro, empiezas a hablar con una persona y dices, mira, estoy preocupado. Pastor, no te preocupes por mí, yo sé lo que estoy haciendo. Y es precisamente lo que me preocupa. Que tú sabes lo que estás haciendo, pero no tienes ni idea hacia dónde te diriges. Yo creo que lo que tenemos que hacer es llenar nuestras vidas con sabiduría de lo alto. Y tener un miedo sano a lo que son mis pensamientos y mi sabiduría y lo que yo puedo hacer. Cuidado, hay una sabiduría que es de lo alto y hay una sabiduría que no es de lo alto. Y para nosotros muchas veces es fácil de confundirlas. Llena tu mente con las Escrituras. Pero siguiendo con el pensamiento, Acab es un tipo inverso de la obediencia del ungido. La perfecta obediencia de Cristo, pues es un contraste increíble con esa desobediencia descarada de Acab. Pero lo que me llama la atención es que Acab siempre está escuchando la verdad y nunca haciéndolo. Siempre, cuando dice Josafat, ¿no tienes aquí un profeta de Jehová? Sí, pero no me gusta. Él sabe dónde está el profeta. El profeta le ha hablado en el pasado, pero siempre le dice cosas malas. Por lo tanto, tengo mi propio profeta que me dicen cosas buenas. Cuidado con estar en una posición en que escuchas la sabiduría de Dios, pero no lo haces. Me acuerdo de un joven que me dijo, David, no te preocupes, yo voy a venir a la iglesia, porque creo que es bueno al final. Cuando te encuentras como pastor diciéndole a una persona no vengas a la iglesia, dices, es raro, es un momento raro, pero de vez en cuando tienes que hacerlo. Le dije al chico, digo, mira, ¿sabes lo que te digo? Me encanta esa forma de empezar. ¿Sabes lo que te digo? No vengas. Porque si tú vas a venir solo porque es bueno venir, no vengas. Ahora, si tú vas a venir porque quieres obedecer a Dios, vente, escucha todo. Pero si vas a venir solo para cumplir, no vengas. Eso es fuerte decirlo. Pero acá, para mí, es un tipo de una persona que escucha. Es como Santiago 1, donde dice el que mira su cara en el espejo y se va y no hace nada.
Lo vio. Bueno, falta afeitarme, falta lavar la cara, falta quitar todo esto que tengo en los ojos, falta peinarme. Pero se fue y no hizo nada. Es peor. Entonces, hago un llamamiento aquí al final de esta sesión, en esta mañana, para decir: llenemos nuestras mentes con sabiduría de lo alto y lo pongamos en práctica. Escuchamos a Dios y obedecemos a Dios. Ese es el llamamiento que tenemos como cristianos. Este es el llamamiento que podemos llevar de estos reyes terribles del reino del norte. Señor, te doy gracias por lo que hemos visto en tu palabra hoy.